Bien, hola gente, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Y bueno, vamos retomando, sí, esta clase correspondiente a nuestra materia, Civil Parte General, que forma parte del primer año de la carrera de abogacía que dicta la Universidad Católica de Santa Fe en nuestra sede Posadas. Bueno, vamos a meternos de lleno, ¿sí? En la unidad número 12 de nuestro programa de Civil Parte General. Ya lo veníamos anticipando un poco la clase anterior, así como la 11 en cierta manera es la parte general de persona jurídica, la bolilla o unidad 12 es, digamos, la parte especial, ¿está? En donde en concreto vamos a hacer el análisis de estas tres personas jurídicas que tienen expreso reconocimiento legal como tales, es decir, como personas jurídicas privadas. Estamos hablando de las asociaciones civiles, de las llamadas simples asociaciones y finalmente de las fundaciones. ¿Estamos? Muy bien, vamos a poner el foco de análisis en dos de ellas, ¿sí? Primordialmente lo que es el andamiaje, la estructura, el funcionamiento de las asociaciones civiles, ¿sí? Pasando en cierta manera también a manera de sobrevuelo sobre las simples asociaciones, está para las cuales hay una expresa remisión a todo lo aplicable a las asociaciones civiles, por eso todo lo de asociaciones civiles nos sirve para las simples asociaciones, y vamos a finalizar la clase de hoy con lo referente a las denominadas fundaciones. ¿Está? Así que ese es un poco el desafío. Como siempre digo, no perdamos más tiempo, manos a la obra y empecemos a estudiar entonces estas extraordinarias figuras que prevé nuestro ordenamiento nacional. ¿Está? Muy bien. Entonces, vamos al análisis de la primera de ellas. ¿Sí? Estamos hablando de las asociaciones civiles. ¿Sí? Asociaciones civiles. Permítanme que voy a abrir el Código Civil y Comercial para ubicarnos en el contexto del propio código, ¿sí? Esto es una tarea que si estudiábamos asociaciones civiles antes del 2015 no podíamos hacerlo, ¿sí? Porque en nuestro Código Civil, ¿sí? El Código de Don Dalmacio Vélez Arfi, el Ley 340, que entró en vigencia en enero del año 1871, no había más que unas pequeñas locuciones acerca de las asociaciones civiles. Está primordialmente en la tipificación como personas jurídicas privadas, pero no había un estatuto regulado en el propio Código Civil para comprender, para entender cómo funcionaban las asociaciones civiles. No había ley de fondo que regule las asociaciones civiles. Entonces, pónganse a pensar lo complejo, pero a la vez lo complejo que era manejarse entonces a la hora de regular, ¿sí? Las cuestiones referentes a las asociaciones civiles, porque no había la apoyatura legal de una ley de fondo. ¿Sí? ¿Qué es lo que había en definitiva? Había normas provinciales, ¿sí? Por los entes, por los órganos estatales, que eran los que controlaban, ¿sí? Los que ejercían el contralor estatal, ya sea desde el mismo momento de autorización o durante la vida, ¿sí? La vida, digamos, de estas personas jurídicas, las citaciones digamos, de asamblea, las publicaciones en los boletines oficiales, ¿sí? Los procesos de disolución y liquidación de las mismas, pero no había una ley de fondo. El Código Civil de Don Vélez, ¿sí? E inclusive con la gran reforma del decreto ley 17711 del año 1968, no hacía más que hacer una calificación, ¿sí? Una tipificación tanto de las asociaciones civiles como de las fundaciones como personas jurídicas privadas. Pero a las asociaciones civiles en particular no había una ley de fondo que las reglamente, que diga cuáles son sus órganos, cómo funcionan, cómo se disuelven, cómo se liquidan. Hoy, digamos, todos contamos con esa gran ventaja, ¿sí? Tenemos la fuente de derecho ley, ¿sí? Acá nuestra principal fuente de derecho es el Código Civil. Entonces vamos a meternos en ese análisis del propio Código Civil y Comercial. ¿Estamos?
Vean. Muy bien. Estamos hablando a partir del artículo 168 del Código Civil y Comercial. ¿Está? Ahí va a estar regulado este capítulo segundo. ¿Sí? No se olviden de esto, que vuelvo a reiterar una vez más, por más que resulte reiterativo y cansino en este tema. Este título segundo, ¿sí?, de nuestro libro, parte general, título segundo referido a personas jurídicas, tiene 3 grandes capítulos. Capítulo 1 es, en cierta manera, la parte general, ¿sí?, correspondiente a y aplicable a cualquier persona jurídica privada. ¿Está? El capítulo 2 es el que vamos a empezar a estudiar en esta tarde, ¿sí?, en esta clase. ¿Sí? Estamos hablando de lo referido a las asociaciones civiles, a partir del artículo 168. Dentro de este capítulo segundo también estudiamos a las simples asociaciones. También se las conoce como asociaciones simples. ¿Está? Y finalmente, ¿sí?, en el capítulo tercero de este título segundo de personas jurídicas vamos a estudiar a las fundaciones. ¿Está? Entonces, el título segundo, personas jurídicas, reitero, 3 grandes capítulos. Capítulo 1, parte general de personas jurídicas privadas. Capítulo 2, referido a asociaciones civiles. Y capítulo 3, referido a las fundaciones. ¿Está? En definitiva, en la bolilla 11 es como que estudiamos el capítulo 1, ¿sí?, de este título segundo de personas jurídicas. En la bolilla 12 vamos a estudiar los capítulos 2 y 3. ¿Está? Es decir, asociaciones civiles, pasando allí a manera de sobrevuelo sobre simples asociaciones, y también las fundaciones. ¿Estamos? Muy bien. Vamos entonces a nuestras plaquitas. ¿Sí? Bien. Entonces, antecedentes normativos de las asociaciones civiles. ¿Está? Vuelvo a reiterar, ¿sí?, el Código Velezano, ¿sí?, Ley 340, sancionada ya por septiembre del año 69, como para que entre en vigencia el 1 de enero de 1871, ¿sí?, proyecto elaborado por la mente brillante de don Dalmacio Vélez Sarsfield, ¿sí? No tenía un estatuto propio, una regulación específica para la persona jurídica privada, asociación civil. ¿Qué es lo que había? Vean, únicamente había un artículo 33 del Código Velezano, en el cual se hacía esta principal subclasificación de las personas jurídicas. ¿Sí? Esto es artículo 33, reitero, en la versión Ley 340, ¿sí?, de Código de Vélez. ¿Sí? Ya en realidad está modificada por Decreto Ley 17711 del año 1968. ¿Está? Que fue la reforma, ¿sí?, el proyecto ideado por el maestro Guillermo Borda. ¿Qué disponía el artículo 33? Que las personas jurídicas pueden ser de carácter público o privado. ¿Sí? En la primera parte se mencionaba a cuáles revestían carácter público, ¿sí?, y en la segunda parte del artículo se indicaba cuáles tenían carácter privado. ¿Sí? Y en esta segunda parte, allí como, digamos, parágrafo primero, se mencionaba a las asociaciones, ¿sí?, asociaciones civiles, y fundaciones que tengan por principal objeto el bien común. Ya nos vamos a meter en esa ardua cuestión que fue resolviendo la jurisprudencia, ¿sí?, referida a la definición de qué se entiende por bien común. ¿Está? Pero bueno, ya me meto en ese tema, no quiero embarullarlos al inicio de la clase de hoy.
Así vamos entrando con ligereza al tema, ¿sí? Y no nos embarramos, digamos, en la cancha, ¿sí? Lo cierto es que la única mención en el Código de Vélez acerca de las asociaciones civiles era este artículo 33, segunda parte, primer parágrafo. Acá me sitúo con el hipervínculo, ustedes lo ven allí, las asociaciones. ¿Está? Vamos a estudiar entonces ahora asociaciones en el propio Código Civil y Comercial. Única referencia en el Código de Vélez. Entonces, ¿qué surgió? Que las demarcaciones provinciales, fuimos evolucionando desde 21 a 22 provincias, hoy 24 jurisdicciones provinciales, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sí, que el año que viene, ya cuando estudien constitucional, van a ver que el estatus jurídico, ¿sí?, de la Ciudad de Buenos Aires como que es un intermedio entre un municipio y una provincia, ¿sí? Tiene más, digamos, naturaleza o aroma de provincia que de municipio, ¿sí? La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en particular desde la reforma constitucional del año 1994. ¿Está? Entonces, ¿qué pasaba en cada provincia y también en lo que antes era capital federal hasta el año 1994? Desde 1994, CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cada, digamos, jurisdicción provincial y CABA tenía, digamos, y tiene un órgano de aplicación, un órgano de contralor estatal para asociaciones civiles y fundaciones. Entonces, estos organismos empezaron a dictar normativa, a veces también las legislaturas provinciales, que establecían cuáles eran los requisitos, ¿sí?, para la constitución de las asociaciones civiles. Entonces, entre esa, digamos, escasa mención que hacía el propio Código de Vélez, ¿sí?, como ley de fondo, ley de la nación, y las normativas provinciales, digamos, se elaboraba, surgía el plexo normativo con el cual teníamos que manejarnos antes. ¿Está? Ese era, digamos, el plexo normativo para atender a la cuestión de asociaciones civiles. Vamos a una cuestión fundamental, ¿sí? Yo un poco ya fui anticipando en la clase o clases precedentes, ¿sí? Esto de si algunas personas jurídicas requieren o no autorización estatal para funcionar, ¿sí? Y después vamos a ver, en todo caso, quién es el órgano que otorga la autorización estatal. ¿Quién es el órgano estatal que controla, que ejerce la función de contralor estatal? ¿Sí? Por favor, no confundamos contralor o fiscalización privada con contralor o fiscalización estatal. ¿Sí? Contralor o fiscalización privada va a estar en cabeza de un órgano, ¿sí?, en la propia estructura orgánica de la persona jurídica. Ya nos vamos a meter cuando hablemos del caso de las asociaciones civiles. ¿Qué órgano de la persona jurídica, asociación civil, tiene la misión de controlar? Eso es una fiscalización o contralor interno, privado, por el propio órgano de esa persona. Otra cosa es el contralor estatal, ¿sí? Como siempre les hablo, esta persona jurídica que nos aglutina a todos, ¿sí?, que nos representa a todos, ¿sí?, que actúa por sus órganos, tres grandes órganos o poderes: poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Está? Principalmente estas funciones de contralor de personas jurídicas, ¿sí?, es como que provienen dentro de la estructura orgánica, jerárquica del poder ejecutivo provincial, ¿sí? Es como que si uno va siguiendo el organigrama, llegaría hasta el Poder Ejecutivo Provincial, es decir, hasta el gobernador de la provincia. Ahora bien, hay un organismo propio y específico que se encarga de controlar, ¿sí?, a las asociaciones y a las fundaciones. Sobre el final de la clase yo inclusive les voy a mostrar la página en internet de nuestra propia, por entonces llamada Dirección de Personas Jurídicas. Vuelvo a reiterar, DPJ, Dirección de Personas Jurídicas. ¿Sí? Desde este año, desde junio de este año 2020, ¿sí?, este bendito año 2020 con todo lo que pasó, ha mutado la naturaleza de esta Dirección de Personas Jurídicas acá en Misiones y tiene un nuevo nombre. Ahora cuando nos metamos en la página web del ente, antes llamado Dirección de Personas Jurídicas, ahora tiene un nombre un poquito más complejo, ¿sí? Yo les voy a mostrar un poco los principales lineamientos de
de la página como para que se ubiquen, ¿sí? Ustedes que les gusta tanto la navegación en la web y en las redes, digamos, podrán bajar y conseguir información importante allí. Estamos entonces, volvamos a la cuestión entonces que nos interesa, la asociación civil. Estamos en el tipo o subtipo persona jurídica, asociación civil. ¿Requiere o no requiere autorización estatal para funcionar? La respuesta es afirmativa, ¿sí? Sí requieren de autorización estatal para funcionar. ¿Está? Entonces, en estas tres subespecies de personas jurídicas que vamos a estudiar hoy, asociación civil, simples asociaciones y fundaciones, vamos a ir pasando por este filtro de si requieren o no requieren autorización estatal para funcionar. Estamos dando el primer paso, ¿sí? Los primeros escalones de la escalera. Estamos estudiando asociación civil. Y la asociación civil sí requiere autorización estatal para funcionar. ¿Está? Entonces ustedes cuando vayan al final o vayan a un parcial por ahí y pretendan promocionar, está una bolilla que no va a entrar en el parcial como para regularizar, sino que entrará como para promocionar. ¿Sí? Si por ahí se juegan a esa alternativa, lo que tienen que tener en claro es cada persona jurídica, uno de los aspectos, si requiere o no autorización estatal para funcionar. La asociación civil, la respuesta es afirmativa, sí requiere autorización estatal para funcionar. Vayamos al análisis del propio código, ¿sí? ¿De dónde surge esto? ¿Estamos? Bien. Ya que estamos, pasamos por el artículo 148 y reafirmamos, ¿sí? Que las asociaciones civiles son personas jurídicas en la variante o subespecie privada. Artículo 148, inciso B. ¿Está? Ustedes ven allí, son personas jurídicas privadas. Punto B, las asociaciones civiles. ¿Estamos? Y vayamos ahora a lo que nos interesa, al tema que los traje, de si requieren o no autorización estatal para funcionar. ¿Sí? Vean. Partimos desde el artículo 168. ¿Sí? Y lo cierto es que el 169, ¿sí?, comienza a regular esta cuestión. ¿Sí? Entrelazado ya con el tema de forma del acto constitutivo, dispone el 169 que el acto constitutivo de la asociación civil debe ser otorgado por instrumento público. Ya no metemos en ese tema. Y ser inscripto en el registro correspondiente una vez otorgada la autorización estatal para funcionar. ¿Está? Entonces, el 169, digamos, de taquito, de refilor, está diciendo que a las asociaciones civiles, ¿sí?, para las asociaciones civiles hay que requerir autorización estatal para funcionar. ¿Sí? Cuando ustedes por ahí vayan a los libros de parte general, van a ver que algunos hablan de reconocimiento estatal, otros de autorización. Lo cierto es que hoy el nuevo código emplea esta locución, habla de autorización estatal. Entonces manejémonos con el léxico, con la locución, ¿sí?, con la terminología, con el lenguaje del nuevo código. ¿Está? La asociación civil requiere autorización estatal para funcionar. ¿Estamos? Bien, y después vean, en ocasión del hablar del Contralor Estatal en general, que tiene, vamos al caso de la provincia de Misiones, la DPJ, Dirección de Personas Jurídicas, con el nombre que ahora sobre el final de la clase vamos a ver. Vean, artículo 174. Las asociaciones civiles requieren autorización para funcionar. Esta reafirma lo del artículo 169. Entonces no se olviden, artículo 169 ya menciona lo de autorización estatal para funcionar. Y el artículo 174 es más contundente, ¿sí?, al disponer que las asociaciones civiles requieren autorización para funcionar y se encuentran sujetas al contralor permanente de la autoridad competente, nacional o local, según corresponda. Ya no vamos a meter concretamente en qué consiste ese contralor estatal. ¿Está? Pero reafirmamos entonces
que la asociación civil, disculpen si soy reiterativo, cansino o redundante, requieren autorización estatal para funcionar. Entonces, de allí viene enganchado lo siguiente, ¿sí? Acá yo les pongo bajo este rótulo o epígrafe de evolución de la jurisprudencia, ¿sí? ¿Qué sucede? La jurisprudencia, es decir, la sentencia que fueron dictando los tribunales, ¿sí?, en órbita del Poder Judicial, y también los propios órganos de aplicación, ¿sí?, estos entes estatales, estos órganos estatales que otorgaban o no la autorización estatal para funcionar, es como que fueron elaborando, ¿sí?, la interpretación de qué se iba a entender en cada momento, en cada tiempo por bien común. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Hoy, hoy estamos en el 2020, pero desde agosto del 2015, esto, digamos, es como que se ha flexibilizado, ¿sí? Hoy es como que la pauta de contralor originaria, ¿sí?, en el momento de requerir justamente una autorización estatal para funcionar, es como que está más relajada. ¿Qué pasaba? Vean, les muestro nuevamente el artículo 33 del Código. ¿Sí? 33, segunda parte, cuando menciona las personas jurídicas de carácter privado, allí ustedes ven el inciso 1, las asociaciones. Dejamos de lado el tema de fundaciones y vean cómo disponía el 33. Y esto era justamente materia de control, de contralor, de examen por la autoridad estatal, ¿sí?, por lo que en Misiones era la DPJ, Dirección de Personas Jurídicas, o lo que era en Buenos Aires en aquel entonces y hoy sigue siendo la IGJ, Inspección General de Justicia. Reitero, en Buenos Aires, IGJ, Inspección General de Justicia. ¿Está? Muchas veces, sea la DPJ, por ejemplo, en Misiones, Dirección de Personas Jurídicas, o la IGJ, Inspección General de Justicia, en la ciudad de Buenos Aires, iban haciendo interpretación. Cuando se le presentaban, digamos, esos actos constitutivos de asociaciones civiles, ¿sí?, junto con los estatutos, si los fines, si el objeto que perseguía esa asociación civil que estaba en trámite de, digamos, de inscripción, ¿sí?, si en realidad perseguía una finalidad de bien común. Acá, digamos, volvemos a algo que hablamos en el curso de ingreso y también en el comienzo de este dictado cuatrimestral de la materia parte general. Ven cómo el jurista, el estudiante de derecho, los docentes, los operadores como abogados, fiscales, jueces, escribanos, tenemos que trabajar con normas escritas, ¿sí?, con leyes escritas, ¿sí?, y que luego uno debe darle el real alcance y extensión a esos términos. Es como que tenemos que hacer una interpretación. Y hay términos que son abstractos, ¿sí?, que no son de sencilla o automática interpretación, ¿sí?, para su correcta aplicación. Y uno de ellos, y que genera muchos problemas, es, y fue en su momento sobre todo en el pasado, la noción de bien común. ¿Qué se entiende por bien común? ¿Está? Cuando avancen con el desarrollo de la materia, quizás algo hayan hablado con los profesores, ¿sí?, en la cátedra de Teoría General del Estado, habrán mencionado y habrán estudiado que el principal objeto que persigue el Estado es el bien común, ¿está? Pero uno en ese desafío de desmenuzar, de comprender, en interpretar qué significa bien común, uno se plantea, ¿el bien común es el bien de todos a la vez? De todos los integrantes de una comunidad política, ¿sí?, de toda una comunidad. ¿O se puede llegar a admitir que una mayoría, que sea el bien de una mayoría por sobre una minoría? ¿Está? Entonces ahí hay distintas posturas, ¿sí? Dependerá mucho de digamos, la escuela filosófica a la cual uno adhiera o primordialmente persiga los lineamientos,
¿sí? Pero no es sencillo indagar qué es bien común. Entonces, estos órganos de aplicación, DPJ, IGJ, o en ocasión algunas cámaras de apelaciones cuando les llegaba, y en calidad de apelación, la denegación, ¿sí? Es decir, les llegaba para resolver un recurso por la denegación de la autorización para funcionar, ¿sí? Estos órganos judiciales tuvieron la oportunidad de expedirse y en definitiva hacer una interpretación de qué se entiende por bien común. Acá es que yo los llevo y vamos a hacer una pequeña locución, ¿sí? Muy rápida, así como para poder seguir viendo la materia, digamos, con debida atención en los temas que nos quedan. Este concepto de bien común ha evolucionado, ¿sí? Hay inclusive casos anteriores a los tres que yo les menciono allí en la plaquita. Vamos al primer caso allí mencionado, caso CHA, ¿sí? Es como que es la sigla, el acrónimo de lo que en su momento era, digamos, en gestación, la Asociación Civil Comunidad Homosexual Argentina. ¿Está? Digamos, la comunidad homosexual, a través de algunos, digamos, miembros fundadores, asociados fundadores, pretendieron obtener la personería jurídica, ¿sí? Pretendieron obtener la autorización estatal para funcionar. ¿Está? En aquel entonces la IGJ, ya por el año 1991, le denegó, ¿sí? Entendiendo de que no perseguían una finalidad de bien común, ¿sí? Porque era entendido como que el bien común era el bien de la mayoría, por sobre el bien de las minorías. ¿Está? Así un poco interpretó la autoridad de aplicación, director de la IGJ. Luego ellos van en apelación, en recurso de apelación, a la Cámara, digamos, civil en la ciudad de Buenos Aires, que confirmó ese criterio, ¿sí? Y este caso llega para su resolución, en su momento, a la Corte Suprema de Justicia, ¿está? De la Nación. Entonces anoten, el caso CHA llegó para su resolución a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, CSJN, Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y allí, digamos, fallo dividido, ¿sí? Pero mayoritario, la Corte Suprema denegó digamos, sostuvo el criterio denegatorio del otorgamiento de la personalidad, ¿sí? Vuelvo a reiterar, digamos, la esencia del fallo, porque entendían que los miembros fundadores de esta asociación civil, cuando perseguían, ¿sí? Esas finalidades, digamos, de mejoramiento de la calidad de vida, ¿sí? De los miembros que integren esta comunidad, ¿sí? Que pretendían aglutinarse, es como que era una finalidad que no hacía al bien general de la población, sino solo de un grupo que inclusive lo tildaba de hasta minoritario, ¿sí? Hay algunos votos de algunos jueces en ese fallo, miembros de la Corte, que son inclusive bastante duros, ¿sí? El tema, digamos, el análisis que hay que hacer es que lo que ellos pretendían era obtener la autorización estatal para funcionar. La Corte Suprema no es que le denegaba de que ellos lleven ese estilo de vida, ¿sí? Digamos, dentro de las cuatro paredes, cada persona, en principio, digamos, por principio de la autonomía y de libertad, que proviene del artículo 19 de la Constitución Nacional, ¿sí? Uno puede hacer, digamos, en cuatro paredes lo que mejor le plazca. Lo que la Corte sostuvo en ese fallo es que esos miembros asociados, al pretender constituir esa asociación civil, no perseguían principalmente una finalidad de bien común, y ese era el requisito que, como recién vimos, establecía el artículo 33 del Código Civil de Don Vélez, ¿sí? Ya con la reforma de la ley 17711. ¿Está? Es como que no era una finalidad digna, ¿sí? De ser considerada como bien común, sino que era un bien particular de un grupo minoritario, ¿sí? Un grupo reducido. Ese era en cierta manera el criterio de la Corte y que fue sostenido en algunos fallos que vinieron con posterioridad, ¿sí? Que se fueron dando allá por la década del 90, comienzos del año 2000, ¿sí? Cuando la mayoría de ustedes
vinieron a este mundo, digamos, ustedes tienen la mayoría 17, 18, 19 añitos de edad, ¿sí? Estamos hablando de los años 2000, 2001. Y vean, entonces, caso Cha, la corte denegó, está entendiendo que esta comunidad no perseguía una finalidad de bien común. Luego inclusive intervino el presidente de la nación en aquel entonces, el doctor Carlos Saúl Menem, y con el apoyo de la comunidad internacional también homosexual se terminó otorgando la personería. ¿Está? La IGJ terminó otorgando, pero el fallo, la sentencia en Corte Suprema, digamos, fue denegatorio. ¿Está? De tal manera llegamos al año 2002. ¿Está? Anoten por las dudas que el fallo, el caso Swingers, como allí lo ven, no es un fallo de Corte Suprema, ¿está? Sino que es tan solo un fallo de Cámara Civil. Esta es una segunda instancia. No se olviden, digamos, la jerarquía del Poder Judicial. Primera instancia generalmente está integrado por jueces unipersonales, ¿sí? Juzgados en donde hay un juez, digamos, como cabeza del juzgado. Unipersonal. Segunda instancia están las cámaras, los camaristas, ¿sí? Que, digamos, estamos en presencia de un cuerpo colectivo, colegiado. Y las cámaras para sesionar se subdividen en salas. Finalmente llegamos a la tercera instancia, Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Sí? Después cuando estudien constitucional, estudien procesal, van a estudiar las vías procesales para poder llegar. Está de manera originaria o por recurso extraordinario. ¿Sí? Y la Corte Suprema también es un cuerpo colegiado, está pluripersonal, hay varios miembros. El caso el caso Swingers, nos llegó a la Corte, tan solo ya se quedó, digamos, en Cámara Civil de Apelaciones, en la ciudad de Buenos Aires. Bien, ¿qué pasó con el caso Swingers? Por ahí el tema, la terminología le suena, ¿sí? Esto de los swingers, esta comunidad de personas, digamos, que al decir de ellos, ¿sí? Uno podrá estar o no de acuerdo, pero a tenor de lo que ellos manifiestan, hacen un intercambio responsable de parejas, ¿sí? Eso es, digamos, la comunidad swingers. ¿Qué pretendía? Se pretendía conformar la Asociación Argentina de Swingers, ¿sí? Y como tal pretendían conformar una asociación civil, ¿está? Entonces, elaboran, digamos, el acto constitutivo, ¿sí? Se dicta el estatuto y lo presentan en la IGJ de Buenos Aires, ¿está? Ellos querían, digamos, tener la personería jurídica, ¿sí? Previa autorización estatal para funcionar. ¿Qué pasó? La IGJ le deniega, ¿está? Esto llega a Cámara en definitiva de Apelaciones nuevamente para su resolución. Y lo cierto es que la Cámara termina conformando el criterio de la IGJ. Está nuevamente denegatorio de la personería para la Asociación Civil Argentina de Swingers. ¿Qué se argumentó nuevamente? De que en este caso no nos encontrábamos en presencia de una finalidad que se pueda calificar, de que haga o interese al bien común, al interés general, ¿sí? Puesto que era nuevamente limitada a un número reducido, ¿sí? Una minoría de personas, ¿sí? Y es más, inclusive en aquel entonces en la República Argentina, lo que era el estatuto del matrimonio, ¿sí? Los cónyuges en aquel entonces, dentro de sus deberes u obligaciones personales, ¿sí? Sus deberes personales, la faz personal del patrimonio, se debían asistencia, fidelidad y cohabitación. Entonces sostuvo el fallo de Cámara, mal podría un órgano del Estado, sea la IGJ, sea un juez o un órgano Cámara Civil, por un lado, digamos, promover que la gente, digamos, contraiga matrimonio, que canalice su forma familiar, su vida familiar, y los esposos en aquel entonces se debían asistencia, fidelidad y cohabitación. Principalmente hablamos del deber de fidelidad. Mal, por un lado, el Estado podría proteger eso, y por otro lado, el propio Estado, si otorga autorización estatal para funcionar a este ente jurídico, Asociación Argentina de Swingers, como que por otro lado también está en flagrante contradicción
porque al permitir, digamos, la constitución de la Asociación Argentina de Swingers, es como que a su vez estaría permitiendo que se, digamos, vulnere el deber personal de fidelidad que se debían los cónyuges en aquel entonces. ¿Sí? Los cónyuges se debieron fidelidad por manda legal en la República Argentina hasta el 31 de julio del 2015. ¿Sí? Y si alguien no era fiel, digamos, podría ser, era lo que se conocía como, se podía promover una causal subjetiva de divorcio, ¿sí? Con base propiamente en la infidelidad. ¿Sí? Y eso hacía que luego el divorcio se canalice, ¿sí? Como un divorcio, digamos, contradictorio. ¿Sí? Y había, digamos, una cónyuge o un cónyuge varón culpable. ¿Sí? Había todo un régimen de responsabilidad derivado de ello. ¿Qué pasa? Con el nuevo Código Civil y Comercial 2015 desaparece el deber de fidelidad. Ya no es, digamos, una manda legal, ¿sí? Tan solo ha quedado con el estatus de deber moral de fidelidad, ¿sí? Después discutiremos, ¿no es cierto?, si eso se puede seguir llamando matrimonio. Estaría como para grabar 2 o 3 clases al respecto, ¿sí? Y oportunamente ustedes cuando lleguen a familia van a ir comprendiendo más por qué, en cierta manera, se aligeró las obligaciones o deberes conyugales. ¿Está? Bien, cerrando la idea un poco del caso Swingers, ¿sí? ¿Qué pasó? En definitiva, la Cámara sostuvo, ¿sí? Es un grupo minoritario, no hace a una cuestión de interés general que interese a la mayoría de la población, y encima están en flagrante contradicción con el régimen matrimonial, que impone deberes de asistencia, cohabitación y principalmente fidelidad. Entonces denegamos la personería, no otorgamos la autorización estatal para funcionar a la Asociación Civil Argentina de Swingers. ¿Está? Vuelvo a reiterar, no es un fallo de corte como sí lo fue el caso Cha, de Comunidad Homosexual Argentina. Avancemos un poco, unos años más, y llegamos al año 2006, donde allí anticipo un poco el juego, anticipo un poco el sentido de la sentencia. Este sí es un fallo de Corte Suprema, ¿sí? Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿está? Al igual que el caso Cha, año 2006, ¿sí? Caso ALIT. ¿Qué significa ALIT? Asociación por la lucha de la identidad travesti transexual. ¿Está? Vuelvo a reiterar, el caso fue conocido como caso ALIT, ¿sí? Porque la asociación civil que pretendía conseguir la personería jurídica para funcionar era la Asociación Civil por la lucha de la identidad travesti transexual. ¿Está? Esta entidad se había conformado, ¿no es cierto?, como para promover la problemática, ¿sí?, de los travestis, de la transexualidad. Está permitir que sus miembros asociados consigan, digamos, mejoras en su calidad de vida, obtengan obra social, ¿sí?, la cobertura a ciertos tratamientos, ¿sí?, y que en general se divulgue, ¿sí?, la problemática del travestismo y la transexualidad. La Corte, les cuento, termina otorgando, ¿sí?, la personería, ¿sí? La IGJ había denegado, la Cámara confirmó el criterio de la IGJ, sin embargo, en órbita del máximo tribunal, de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, se cambió el sentido del fallo, ¿está? Y concedió la personería jurídica, concedió la autorización estatal para funcionar, ¿está? ¿Qué se sostuvo en aquel entonces? ¿Sí? Y acá un poco cambia lo que se habló, sobre todo en caso Cha. ¿Sí? Yo creo que el caso Swinger, medio que entiendo que todos estaríamos de acuerdo en que se deniegue. Pero en el caso Cha es como que hizo ruido, es como que algo no cerró en la comunidad jurídica. Bien, ¿qué pasa en ALIT? Caso ALIT. La Corte sostiene, ¿sí?, el bien común no es, digamos, una noción que sea apropiable por una inmensa mayoría de la población, ¿sí? Y el bien común es el bien de todos, no solo de las mayorías, sino también de las minorías. ¿Se entiende? Entonces los modos de vida no se pueden imponer, ¿sí?, si no hay voluntad.
Y lo cierto es que el Estado, como guardián, como garante último de la materialización del bien común, debe garantizar a todos sus ciudadanos, ¿sí?, la equiparación, la igualdad de derechos. ¿Sí? Entonces, así como la mayoría tiene derecho a elegir un estilo de vida y consecuentemente, por ejemplo, armar estos entes colectivos para promoción de sus intereses, con mucha mayor razón aún estos grupos minoritarios tienen derecho a que se, digamos, conformen estos entes colectivos para divulgar su problemática, ¿sí?, digamos, sus deseos, sus intenciones, ¿sí?, siempre que no perjudiquen a terceros. Hablamos del clásico límite constitucional del artículo 19, ¿sí? Entonces, si ellos pretenden, digamos, tener un local en donde atender a la gente, ¿sí?, a sus asociados, sus miembros asociados, ¿por qué no permitirles, ¿sí?, que esos entes colectivos, esas personas jurídicas, ¿sí?, se les otorgue, ¿sí?, la autorización estatal para funcionar? Vuelvo a reiterar, bien común no es una noción que sea susceptible de apropiación por las mayorías. El bien común es el bien de todos, de las mayorías y por sobre todas las cosas también de las minorías. ¿Está? Entonces, en caso Alit, la Corte mutó el criterio, ¿sí?, y esa mutación, ese cambio de criterio jurisprudencial se vería reflejado en nuestro Código Civil y Comercial 2015. Vean por qué. Porque yo les he mostrado que el artículo 33 del Código de Vélez hablaba de que las asociaciones y las fundaciones tenían que tener por principal objeto el bien común. Está, entonces, como era principal objeto perseguir bien común, las autoridades de Contralor, IGJ, DPJ y así en las distintas provincias, ¿sí?, hay en algunas provincias inclusive es de corte judicial, está dentro del organigrama del Poder Judicial. ¿Qué pasaba? Seguían aplicando criterios restrictivos, ¿sí?, denegatorios de las personerías de estos entes que pretendían ser conformados muchas veces por grupos minoritarios en la sociedad. ¿Está? Entonces, ¿cómo se modifica el código? Vean, hoy cuando el código impone los requisitos para las asociaciones civiles, ya no nos habla de que persigan o que tengan por objeto principal perseguir un bien común, sino que la asociación civil debe tener un objeto que no sea contrario al interés general o al bien común. Ya no nos habla de principal objeto, sino que de allí es que yo les dije que se ha flexibilizado, se ha relajado este criterio. El objeto que persigue la asociación civil que pretende conseguir personería jurídica, que pretende obtener autorización estatal para funcionar, tiene que ver con esto, un interés no contrario al interés general, ¿sí?, no que persiga directamente el interés general o bien común. Entonces, vean, ya hay hasta una propia calificación legislativa por el propio codificador. El interés general se interpreta dentro del respeto a las diversas identidades, ¿sí? Somos todos distintos y tenemos derecho a vivir de manera distinta. Creencias y tradiciones, sean culturales, religiosas, artísticas, literarias, sociales, políticas o étnicas, que no vulneren los valores constitucionales. ¿Sí? Artículo 19 de la Constitución Nacional. Lo que sí nunca podrá tener como fin u objeto principal una asociación civil, ¿sí?, es perseguir un fin de lucro, ¿sí?, una finalidad de ganancia, ya sea para sus propios miembros o de terceros. Eso, si persigue como principal objeto una asociación civil que sus miembros ganen platita, lógicamente allí vendrá, digamos, el filtro del organismo estatal que va a denegar la personería para funcionar. ¿Sí? Finalidad de lucro jamás. Está, en general tienen que perseguir un objeto o una finalidad que no sea contrario al interés general o al bien común. Esa es la pauta de calificación. ¿Está? Evolucionamos desde ese modelo
más cerrado del Código de Vélez, ¿sí? Y con reforma de ley 17711 de que las asociaciones tengan como finalidad principal el bien común, a este criterio, vuelvo a reiterar, más relajado, más flexibilizado, de que persigan un objeto no contrario al interés general o al bien común. ¿Está? Reitero lo de los argumentos de los miembros de la Corte en caso Alit. ¿Sí? Las mayorías tienen derecho a vivir como ellas quieran, las minorías también. Y el bien común no es susceptible de apropiación por una mayoría, ¿sí? Sino que también debe materializarse que también las minorías puedan acceder, ¿sí?, a un mejor estándar, digamos, un elevado estándar de vida respecto de lo que era en sus antecedentes la vida de estas personas. Y vaya que si estos entes colectivos, ¿sí?, son una gran herramienta para que se puedan conseguir esos fines que individualmente generalmente no se pueden lograr. ¿Estamos? Muy bien. Sigamos avanzando entonces. Vamos a la cuestión de forma del acto constitutivo. ¿Sí? Seguimos hablando, ¿no es cierto?, de las asociaciones civiles. ¿Sí? Y ahí vemos, ¿no es cierto? Ya ni vamos al propio código porque yo he capturado la pantalla y armé, digamos, el Power como para que de manera directa tengan la respuesta. ¿Sí? Forma del acto constitutivo, cómo se constituyen, ¿está? Cómo esos asociados que pretenden constituir el ente, la persona jurídica, asociación civil, cómo deben expresar su voluntad. ¿Sí? Artículo 169, bajo este epígrafe de forma del acto constitutivo, el acto constitutivo de la asociación civil debe ser otorgado por instrumento público y ser inscrito en el registro correspondiente una vez otorgada la autorización estatal para funcionar. Hasta la inscripción se aplican las normas de la simple asociación. Acá vamos a encontrar un ganchito, una concatenación con la otra persona jurídica que tenemos que estudiar. Volviendo al tema de forma que nos interesa, ¿sí? Después van a estudiar conmigo en la bolilla 17, la cuestión de los actos formales y no formales, ¿sí? Y qué es lo que es la forma en definitiva. Hablamos de instrumento público, ¿sí? Esto yo creo que alguna vez ya les expliqué, me parece, por mi pizarrón, digamos, en un archivo Word, en alguna clase sincrónica. No se olviden de cómo se clasifican los instrumentos en el derecho civil argentino desde el 1 de agosto del 2015. Frente al instrumento público, ¿qué es lo que se opone? El instrumento particular. Y el instrumento particular puede estar firmado o no firmado. El instrumento particular. Si el instrumento particular está firmado, es propiamente el instrumento privado. ¿Qué es un instrumento privado? Un instrumento firmado por las partes. Supónganse ustedes un contrato de locación, un boleto de compraventa. Mientras que en el instrumento público hay participación de un funcionario u oficial público, ¿sí? Y el instrumento público principalmente reconoce tres grandes variantes o especies. Instrumentos públicos de origen notarial, ¿sí?, o digamos proveniente de un escribano, instrumentos públicos de origen administrativo y finalmente instrumentos públicos de origen judicial. Cuando el artículo 169 dispone la forma bajo la cual hay que constituir a la asociación civil, lo que está disponiendo es que deben constituirse, en definitiva, por escritura pública. La escritura pública, ¿sí?, es una variante de instrumento público de origen notarial, ¿sí? La escritura pública se celebra ante los escribanos, ante un escribano de registro. Y un escribano de registro puede ser titular, adscripto, suplente, regente o interino. ¿Está? ¿Y dónde se celebra la escritura pública? En el protocolo, ¿sí? Que muchas veces hay esa concepción errada de como si fuera que el protocolo es un libro cerrado. No sé si ya lo dije con ustedes, digamos, en este curso de parte general, pero el protocolo no es un libro cerrado, o al menos no nace de tal manera.
El protocolo son unas hojitas libres que los escribanos los compramos, digamos, de a 10 o múltiplos de 10 en el propio colegio notarial. ¿Sí? Y vamos redactando, digamos, ya sea con formato de impresión por impresora, ¿sí? O de puño y letra. ¿Sí? En el protocolo celebramos escrituras y actas notariales. ¿Sí? La constitución de una asociación civil debe hacerse por escritura pública, ante escribano. Y el protocolo siempre queda en escribanía. El escribano es custodio. Es lo que se llama el principio de matricidad. El escribano tiene que custodiar ese original y le entrega a las partes, a los requirentes, a los que vienen a la escribanía a firmar algo, cuando es escritura pública, una copia o testimonio legalmente expedido. Esto mismo va a suceder cuando se constituye una asociación civil. Supongamos de que hay 15 socios fundadores. Bueno, el escribano, digamos, lee, ¿sí? Da fe de ese acto que comparecieron esos 15 miembros fundadores, ¿sí? Al acto constitutivo y luego dictaron el estatuto. Empecemos a diferenciar lo que es acto constitutivo de estatuto, ¿sí? Y acá yo les muestro, como para que vayan entendiendo que no son nociones equivalentes. Acto constitutivo de estatuto. Vean, acá les proyecto. Esto es, digamos, un acto constitutivo y estatuto tipo de nuestro órgano provincial de Contralor. ¿Sí? El acta o acto constitutivo. El acto constitutivo, como para que tengan idea, es la ocasión en la cual comparecen los miembros fundadores. ¿Sí? Y por ejemplo, en ese acto constitutivo, ¿sí? Que es un día y una fecha en un lugar determinado, como que yo le diga en la ciudad de Posadas, ¿sí? A los 8 días del mes de octubre del año 2020 comparecen y ahí viene la individualización de los 15 miembros asociados fundadores. Y ellos luego, por ejemplo, vean, acá está el acta constitutiva, establecen la denominación, cómo se va a llamar esa asociación civil. ¿Sí? Como decíamos el otro día, vienen esas 15 personas a conformar Patitas Caninas, Asociación Civil de Posadas, ¿sí? Que tendrá tales objetivos, ahí ustedes lo ven, ¿sí? En el archivo, ¿sí? Son los objetos u objetivos que van a perseguir, van a fijar un domicilio, pero domicilio como género, ¿se acuerdan que hablamos? ¿Sí? Como jurisdicción, como que uno diga Posadas, o Verá, o Apóstoles, o El Dorado, Monte Carlo, Puerto Iguazú, ¿sí? También cómo se va a conformar esa comisión directiva, ¿sí? Y también se va a otorgar una autorización para que ciertas personas puedan hacer todo este camino o íter inscriptorio. ¿Estamos? Entonces, vean, luego recién viene propiamente el estatuto. Y en el estatuto es como que viene el articulado o las cláusulas por las cuales se va a regir la vida de esa persona jurídica creada. Donde nuevamente se vuelve a reiterar cuál va a ser la denominación, cuál va a ser el objeto, pero se profundizan muchas otras cuestiones más, como el patrimonio, cómo va a estar conformado, cuáles van a ser los órganos y cómo van a funcionar, ¿sí? Y eventualmente cómo se va a disolver y cómo se va a liquidar ese ente. ¿Sí? Es como que yo les diga, una cosa es el acto constitutivo, ¿sí? Que comienza aquí, acta constitutiva en la ciudad de ta. Eso es el acto constitutivo. Luego, propiamente, el estatuto arranca aquí. Está a partir del artículo 1 hasta el final. Entonces ahí diferenciamos la noción en la práctica de acto constitutivo y la diferenciamos de estatuto. Entonces, volvamos a lo que estábamos tratando, ¿sí? ¿Qué nos pide el Código Civil? Que el acto constitutivo se formalice por escritura. Está entonces que esos, supongamos, 15 miembros asociados fundadores comparezcan ante un escribano, ¿sí? Y otorguen y firmen esa escritura pública. ¿Está? Entonces, ese instrumento público, en concreto en materia de asociación civil, es una escritura pública. ¿Está? En esa escritura pública también se va a
digamos, dictar en ocasión de ello el estatuto, que va a ser el articulado, artículo 1, artículo 14, artículo 15, ¿sí? Porque ese estatuto va a ser como la ley misma para la vida de esta persona jurídica creada. En este caso, una asociación civil. ¿Estamos? ¿Se entiende? Bien, vamos a la estructura orgánica de la asociación civil. ¿Está? Y desde acá un poco yo les anticipo que esta estructura orgánica para la persona jurídica asociación civil es equivalente o también nos sirve para la persona jurídica simple asociación o asociación simple. ¿Sí? La persona jurídica asociación civil podrá tener 3 órganos. ¿Sí? Podrá tener 3 órganos. ¿Sí? Asamblea de asociados, comisión directiva, ¿sí? Y comisión revisora de cuentas. Asamblea de asociados, comisión directiva y comisión revisora de cuentas. A la comisión revisora de cuentas muchas veces se las llama a secas órgano de fiscalización. A la comisión revisora de cuentas. A la comisión directiva se las llama tradicionalmente órgano de administración. A la comisión directiva. Y a la asamblea de asociados se los llama órgano de gobierno. ¿Sí? ¿Estamos? Por las dudas vuelvo a reiterar, sigamos ahora el orden invertido. A la asamblea de asociados se los llama órgano de gobierno. A la comisión directiva se los llama también órgano de administración y a la comisión revisora de cuentas se las llama órgano de fiscalización. En cierta manera, vean, esto una vez nos enseñó un viejo profesor de derecho, tanto digamos de persona jurídica como de derecho societario. Estos 3 grandes órganos de la persona jurídica, en este caso asociación civil, uno puede hacer hasta un paralelo con cómo funciona el Estado. ¿Sí? El Estado nacional, provincial o municipal. ¿Sí? Tanto en el Estado nacional, provincial como municipal, ¿qué es lo que hay? Hay poderes. ¿Sí? Poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Es como que la asamblea de asociados funciona como si fuera el poder legislativo. Que ustedes saben, por ejemplo, a nivel nacional es bicameral. Hay una Cámara de Diputados y Senadores, donde está, digamos, representado el pueblo de la nación y las provincias de la República. ¿Sí? El poder ejecutivo, ¿quién es? Es el presidente a nivel nacional, el gobernador en la provincia y el intendente en el municipio. Y es como si fuera la comisión directiva, que vamos a ver cómo podrá ser uni o pluripersonal. ¿Sí? Pero va a haber un presidente también de la comisión directiva. Acá que yo les traigo lo que les dije el otro día, las asociaciones civiles que más conocemos son las de los clubes de fútbol. ¿Sí? River Plate, Boca Juniors. Generalmente todos conocemos los miembros directivos o los miembros de la comisión directiva de estas grandes entidades, ¿sí? Y sobre todo la persona de sus presidentes, ¿sí? Rodolfo Donofrio en el Club Atlético River Plate, ¿sí? El doctor Ameal en el Club Atlético Boca Juniors, son ejemplos de asociaciones civiles, en donde está el órgano comisión directiva y hay una persona de su presidente, y ese presidente es el que tiene la representación de la persona jurídica frente a terceros. Entonces, ¿me van siguiendo el paralelo, digamos? En el poder, en el Estado, digamos, está el poder legislativo, que en la asociación civil sería como la asamblea de asociados. Luego está, digamos, en el poder, en el Estado, el poder ejecutivo, como si fuera el presidente, gobernador o intendente. Aquí, en la persona jurídica asociación civil, está la comisión directiva. Y en concreto habrá un presidente de la comisión directiva que va a representar al ente persona jurídica. Finalmente, en el Estado está un poder judicial que controla los 2 anteriores. ¿Sí? Y en la persona jurídica, asociación civil, hay una comisión revisora de cuentas, ¿sí? Que es el que fiscaliza cómo se llevan los papeles, cómo ejerce, digamos, la vida diaria, cotidiana de administración la comisión directiva. En las sociedades comerciales, por ejemplo, esta comisión revisora de cuentas se lo suele llamar como síndico, si es singular, o sindicatura, si es plural. ¿Estamos?
Pero acá estamos en presencia, ¿sí?, de una persona jurídica, asociación civil, ¿sí? Y ese órgano es la Comisión Revisora de Cuentas. Entonces, bajo esa pauta muy genérica, después ustedes péguenle un vistazo, ¿sí?, por favor, a los distintos artículos que están en el Código Civil y Comercial a partir del artículo 168. Yo les hago la bajada más genérica como para que ustedes se vayan metiendo en tema, ¿sí? Pero no se olviden este cuadrito esencial, ¿sí? Estos tres grandes órganos en la asociación civil: asamblea de asociados, comisión directiva o comisión revisora de cuentas. ¿Está? Muchas veces ustedes, hay clubes deportivos, ¿está?, que son asociaciones civiles, y ven que ustedes se asocian al club. Está como que ustedes pasan a formar parte o tener derecho o el rótulo o el estatus de asociado, ¿sí? Y eventualmente, depende si serán o no mayores de edad, podrán participar, ¿sí?, de las asambleas de asociados, ¿sí? ¿Está? Muy bien. Digo como para ir haciendo la bajada práctica, ¿sí?, que no veamos esto como una cuestión muy abstracta. ¿Está? Si ustedes leen, después les invito a que lean el artículo 170, ¿sí? Van a ver todos los requisitos que tiene que tener el acto constitutivo, ¿sí? ¿Sí? El acto constitutivo y en particular también el estatuto, ¿sí? Entonces después lean el 170 con este archivo que les mando de asociaciones civiles, que es, digamos, el acto constitutivo y estatuto tipo de la Dirección de Personas Jurídicas en Misiones. ¿Está? Entonces van a ir haciendo, digamos, una ida y vuelta de cómo esos elementos, ¿sí?, que surgen del artículo 170 están volcados concretamente, ¿sí?, en el tenor literal de este estatuto tipo. Cuando uno dice estatuto tipo, habla de un estatuto proyecto. ¿Está? Es como que no le falta ningún elemento, está, de lo que pide la normativa. Entonces volvamos al Código Civil y algunas particularidades que voy a ir marcándole respecto de algunos órganos, ¿sí? Vean, estamos hablando, los ubico acá en este cuadrito, de la comisión. Vamos a hablar un poquito de la comisión directiva, que es lo que primero regula el Código Civil, ahí en el artículo 171, ¿sí?, el órgano de administración. Ojo, porque los integrantes de la comisión directiva deben ser asociados. ¿Está? Lo dispone el propio código, ¿sí? Entonces, vean, el estatuto debe prever los siguientes cargos y sin perjuicio de la actuación colegiada en el órgano, definir las funciones de cada uno de ellos. Es como que dentro de la comisión directiva, entonces van a tener que al menos estos tres cargos: presidente, secretario y tesorero. ¿Está? Los demás miembros de la comisión tendrán carácter de vocales, ¿sí? Hay veces que inclusive se va a prever un vicepresidente que actuará ante la ausencia o falta o enfermedad del presidente, ¿sí? Y después nos dispone este 171, a los efectos de esta sección se denomina directivos, ¿sí?, a todos los miembros titulares de la comisión directiva. En el acto constitutivo se debe designar a los integrantes de la primera comisión directiva, ¿sí? Y esos integrantes habrá que ver luego, según el estatuto, cada cuánto, en todo caso, renovarán el mandato, ¿sí? O en todo caso, si no hay reelección, o si hay reelección, hasta por cuántos periodos, ¿sí? Entonces habrá que ver cuánto duran el cargo, ver si pueden ser reelectos. Esas son las cuestiones más fundamentales del órgano administración, ¿sí? Después hablamos del órgano de fiscalización en el artículo 172, ¿sí?, que será propiamente la comisión revisora de cuentas, ¿sí? Vean, ¿sí?, el estatuto puede prever que la designación de los integrantes del órgano de fiscalización recaiga en personas no asociadas, ¿sí? El que fiscalice, que el controle puede ser, es como que el propio código está dando la autorización de que pueda ser alguien que no es asociado, ¿sí? En el acto constitutivo se debe consignar a los integrantes del primer órgano de fiscalización. Lo mismo que pasa con el órgano de administración, comisión directiva.
La fiscalización privada, esto es lo que yo les hablaba, no confundamos fiscalización o contralor estatal con fiscalización privada o interna. La fiscalización privada o interna es la de este órgano, ¿sí? De la Comisión Revisora de Cuentas. ¿Sí? Vean, la fiscalización privada de la asociación está a cargo de uno o más revisores de cuentas, ¿sí? Que es el tradicional nombre de este órgano. Y ojo que este órgano puede ser prescindido a la hora de constituir el ente. Porque vean, la Comisión Revisora de Cuentas es obligatoria en las asociaciones con más de 100 asociados. ¿Está? Entonces como que hay un piso o un mínimo, ¿sí? Que si uno supera ese mínimo de asociados, debe obligatoriamente constituir esta persona jurídica, ¿sí? Con el órgano Comisión Revisora de Cuentas, es decir, con el órgano de fiscalización. Supongamos que esa persona jurídica jamás va a tener más de 100 asociados, entonces no hace falta que tenga órgano de fiscalización, ¿sí? Es como que yo les diga que si por propio estatuto, inclusive esa asociación civil no puede tener más de 100 asociados, es como que le ponemos una X acá a la Comisión Revisora de Cuentas, no hace falta ese órgano. Y ustedes se estarán preguntando, pero profesor, en ese caso, ¿quién controla los papeles? ¿Quién controla la gestión de los demás órganos? Que en realidad serían los dos restantes, ¿sí? La gestión de la comisión directiva o el funcionamiento de la asamblea de asociados. En ese caso, el contralor, inclusive va a haber libros, ¿sí? En donde se van a anotar las asambleas, en donde se van a anotar las conclusiones, reflexiones y discusiones de la propia comisión directiva. Esos libros pueden ser consultados, pueden ser requeridos por cualquiera de los miembros asociados. ¿Está? Es como que no es que desaparece la función de fiscalización, sino como que queda redistribuida en los demás miembros asociados. ¿Estamos? ¿Se entiende? Pero vuelvo a reiterar, si la asociación va a tener más de 100 asociados, obligatoriamente, forzosamente va a haber que prever el órgano de fiscalización, ¿sí? Que será la Comisión Revisora de Cuentas, que podrá estar integrado, si el estatuto así lo prevé, por una persona que inclusive no sea asociado a la asociación civil. Entonces, vean, después hay algunas, digamos, incompatibilidades, ¿sí? Vamos ahora al órgano de gobierno, ¿sí? Vamos al órgano de gobierno, que es lo que yo les dije. El órgano de gobierno en la persona jurídica asociación civil es la asamblea de asociados, ¿sí? Los asociados que se reúnen en asambleas ordinarias o extraordinarias, ¿sí? Las asambleas ordinarias, por ejemplo, se van a celebrar una vez al año, ¿sí? Generalmente luego del cierre de los ejercicios, ¿sí? Que suele coincidir con el año calendario. El año calendario termina el 31 de diciembre de cada año, entonces puede haber un lapso en el cual, por ejemplo, debe convocarse a la asociación, a la asamblea de la asociación civil para que vengan los asociados, ¿está? Y entonces se celebra una asamblea de asociados que va a ir, digamos, aprobando balances, va a ir aprobando la gestión del año, digamos, anterior, que ya pasó, de la comisión directiva, y así es como va a ir funcionando. Y supongamos que la comisión directiva tenía mandato por 4 años. Y bueno, si ya pasaron esos 4 años, en esa misma asamblea de asociados se va a proceder a votar una nueva comisión directiva. ¿Sí? Podrá ser una renovación total o podrá ser una renovación parcial, ¿sí? De todos los miembros que integran la comisión directiva. ¿Está? Y eso es la vida en definitiva de la asociación civil, ¿sí? No tiene mayores secretos. ¿Estamos? Muy bien. Por ejemplo, para participar en asamblea, los asociados que tendrán, vean, el pago de las cuotas y contribuciones correspondientes al mes inmediato anterior es necesario para participar en las asambleas. ¿Está? En ningún caso puede pedirse la participación del asociado que purgue la mora con antelación al inicio de la asamblea. ¿Está? Es como que establece entonces requisitos
para los asociados, en este caso ya en el propio código, vean con qué fuerza, ¿sí? Para que precisamente, por ejemplo, que se ponga al día en la asamblea. ¿Está? Muy bien. Entonces, sigamos avanzando, ¿sí? Esto del contralor estatal a la asociación civil. Debe quedar en claro, esto es distinto de la fiscalización privada, ¿sí? Porque la fiscalización privada es por el órgano de fiscalización, Comisión Revisora de Cuentas, que será obligatorio en asociaciones civiles que tengan más de 100 miembros. No será obligatorio en obligaciones con menos de 100 asociados. Entonces, ¿qué es el Contralor Estatal? Como ven, ¿en qué momento y qué órgano estatal ejerce esa función? ¿Sí? Es lo que encontramos acá, ¿sí? En el artículo 174. Volvemos a leerlo, ya lo leímos hace un ratito atrás. Las asociaciones civiles requieren autorización para funcionar y se encuentran sujetas a contralor permanente de la autoridad competente, nacional o local, según corresponda. ¿Está? Entonces, vuelvo a mi plaquita. ¿En qué momento? En todo momento. Ya al mismo momento de la Constitución, o sea, luego del acto constitutivo, cuando uno pretende obtener la autorización estatal, ahí este órgano estatal, que ya vamos a hacer la bajada para el caso misionero, ¿sí? Hay contralor al momento de pretender aprobar ese acto y estatuto. Pero no se agota con esa actuación originaria, digamos, del Estado, porque luego se va a mantener en el tiempo, ¿sí? ¿Y qué sería esto de que se mantenga en el tiempo? Como dispone el artículo 174. Se encuentran sujetas a contralor permanente de la autoridad competente, ¿sí? Que el propio Estado, ¿sí?, seguirá fiscalizando, por ejemplo, de que se celebren las asambleas ordinarias al menos una vez al año, ¿sí? Y ahí entonces cuando uno, por ejemplo, van a ver que para celebrar la asamblea de asociados hay que publicar edictos. ¿A dónde? En el boletín oficial, ¿sí? Y esos edictos tienen que pasar, digamos, previamente por el órgano de contralor estatal. Vamos a responder ahora a esto, entonces, ¿qué órgano estatal ejerce esa función? ¿Sí? Vamos a navegar un poquito en la red, ¿sí? Vean, y yo los llevo entonces a este órgano estatal en órbita de nuestra provincia de Misiones. Aguardemos un ratito, ¿sí? Vamos yendo muy bien en la clase. De paso descansamos un poco la voz, ¿sí? Vean. Vamos a googlear algo así como Dirección de Personas Jurídicas Misiones. Es lo que yo les invito a que ustedes hagan en sus propios navegadores, ¿sí? Vamos a esperar que cargue bien. Y entramos acá en el primer link, Personas Jurídicas, ¿sí? Ahí ven, digamos, la dirección. El URL, Personas Jurídicas, misiones.gov.ar, ¿sí? ¿Cómo se llama el ente ahora técnicamente? Dirección General de Personas Jurídicas y Registro Público. ¿Por qué y Registro Público? Porque el registro público estaba en órbita del Poder Judicial, ¿sí? Funcionaba, digamos, en cada jurisdicción en órbita del Juzgado Civil y Comercial, uno de cada jurisdicción. Ante el registro público, por ejemplo, tramitan todo lo que tenga que ver con el derecho societario, ¿sí? Con las SRL, SA. ¿Está? Entonces, este es el órgano, no se olviden, dentro de la provincia de Misiones, la Dirección General de Personas Jurídicas y Registro Público. ¿Está? Ahí está su ubicación, Avenida Roque Pérez, ¿sí? O Avenida Guaycurarí para los que somos de Posada, 2398, piso primero. ¿Sí? Es a una cuadra de la Avenida Corriente y la Avenida Roca. ¿Sí? Es, digamos, del lado de, no del centro, sino del lado del Parque Paraguayo, en una esquina, ¿sí? Desde el mes de febrero de este año, antes que empiece toda la cuestión de pandemia, ahí figura,
¿sí? Ahí es el domicilio de este ente jurídico, ¿sí? Hay todo este sistema ahora con el tema de pandemia de solicitudes de turno online. Así que bueno, después los invito a que entren en esta página, ¿sí? Van a encontrar normativa interesante, requisitos y modelos que algunos yo se los voy a mandar. Estamos entonces ahora quedó esto aunado. Dirección General de, digamos, DGPJ y RP. Dirección General de Personas Jurídicas y Registro Público. Está todo aunado en esta misma sede territorial. ¿Estamos? Entonces, respondiendo a este interrogante, ¿qué órgano estatal ejerce esa función en órbita de la ciudad de Posadas? Dirección General de Personas Jurídicas y Registro Público. Así se llama. Vamos a otro temita, ¿sí? Ya vamos cerrando la cuestión de asociación civil. Vean, artículo importantísimo también. ¿Cuál es la responsabilidad de los asociados en la asociación civil? Artículo 181. ¿Sí? Es muy parecido al sistema de responsabilidad en una SA o en una SRL. Y esto es lo propio y característico de lo que hablábamos las clases anteriores, de ese centro de imputación diferenciada, de esa personalidad jurídica diferenciada, ¿sí? Del ente creado, del ente ficticio creado, que decíamos que tenía sus propios atributos, nombre o denominación, y sobre todas las cosas un patrimonio propio. Entonces ante la deuda, ¿sí? Responde el patrimonio del propio ente jurídico, ¿sí? Vean, 181. Entonces los asociados no responden en forma ni directa ni subsidiaria por las deudas de la asociación civil, ¿sí? Si el administrador de la asociación civil, tradicionalmente el que lo compromete, es el presidente de la comisión directiva, ¿sí? Hace endeudar a la sociedad, ¿sí? Compromete la responsabilidad del ente jurídico, asociación civil. Y el ente jurídico creado tiene un patrimonio propio, ¿sí? ¿Cuál es la responsabilidad limitada que tiene el asociado? Segunda oración. Su responsabilidad se limita al cumplimiento de los aportes comprometidos al constituirla o posteriormente. ¿Sí? Cuando uno va a constituir el ente, persona jurídica, asociación civil, tiene que hacer aporte de esos miembros fundadores. Y luego, primordialmente, ¿de qué estará conformado el patrimonio de esa asociación civil? Gran parte de ello va a ser, digamos, la cuota que pagan los asociados. Imagínense un club deportivo, ¿sí? O bueno, vamos a estas mega, digamos, entidades como los clubes deportivos en Buenos Aires, ¿sí? Que no solo obtienen ingreso de la cuota de los asociados, sino, por ejemplo, de derechos televisivos que pagan las cadenas de transmisión, ¿sí? O cuando van vendiendo los jugadores, ¿sí? Y hacen los traspases, los pases de derechos federativos de gente que se formó en sus clubes. ¿Está? Entonces todo eso se va conformando el patrimonio y ese patrimonio en principio de la persona jurídica asociación civil responde frente a las deudas. No se puede llegar al patrimonio individual de cada uno de los socios, ¿sí? El patrimonio que responde es solo el de la asociación civil. Bien, cerramos la cuestión de asociación civil, vean, con el artículo 185, ¿sí? Recuerdan que sobre el cierre de la clase anterior, ¿sí? Distinguimos claramente las nociones de disolución, liquidación, transformación, fusión y escisión. Me interesa en este momento traer a colación para que repasemos entre todos dos de ellas, ¿sí? Principalmente hablamos de disolución, vuelvo a reiterar una vez más que sería como el equivalente al fin de la existencia de la persona humana, que sería la muerte. En la persona jurídica es la disolución. Y se acuerdan que había causales de disolución. Ahora bien, no todo se termina con la disolución. Luego de la disolución, ¿no es cierto? Recuerdan que habíamos estudiado que viene el proceso de liquidación, el proceso liquidatorio. ¿Y qué era liquidar? Pagar platita, pagar a los acreedores, si la persona debe. ¿Está? Y si quedaba un remanente, yo les dije, habrá que ver entonces, y acá vamos al caso de la asociación civil. Supongamos que se disuelve por alguna causal voluntaria o porque venció el plazo y no hubo ni prórroga ni reconducción.
¿Está? Entonces, supongamos que hay algunas deudas, se pagan esas deudas y aún queda algún patrimonio dinerario o algunos bienes o una sede social, ¿sí? O un automotor o una motocicleta. Entonces el problema es a quién le damos esos bienes que han quedado, digamos, remanentes, ¿sí? Vean, artículo 185. El procedimiento de liquidación se rige por las disposiciones del estatuto. Va a estar previsto en el estatuto ese originario. Y se lleva a cabo bajo vigilancia del órgano de fiscalización, es decir, de la Comisión Revisora de Cuentas. Cualquiera sea la causal de disolución, el patrimonio resultante de la liquidación no se distribuye entre los asociados. ¿Está? No se distribuye entre los asociados. En todos los casos debe darse el destino previsto en el estatuto, ¿sí? Pero que no puede ser que el resto se les distribuya a los asociados. Y a falta de previsión, vean, el remanente debe destinarse a otra asociación civil domiciliada en la República, de objeto igual o similar a la liquidada. Supongamos que quedó un dinerillo allí, 2 millones de pesos en la cuenta, que hoy en día el peso se devalúa a ritmo extraordinario, ¿sí? Frente al dólar. No es que el dólar sube, sino que el peso se deprecia, ¿sí? Eso es más para economía que para civil. Pero bueno, supongamos que quedó un dinero y siguen vigentes 20 asociados. Ese dinero no se va a distribuir a prorrata entre los 20 asociados, ¿sí? En todo caso, el estatuto debió haber previsto algo, pero jamás que se lo puedan apropiar los propios asociados. Si no hay nada escrito en el estatuto, en todo caso, será destinado a otra asociación civil que tenga domicilio en nuestra República Argentina con objeto igual o similar a la que se ha liquidado. ¿Estamos? No se olviden, artículo 185. Muy bien. Sigamos entonces. ¿Se acuerdan que dijimos título segundo de personas jurídicas? 3 grandes temas. Parte general, asociaciones civiles y fundaciones. Sigamos dentro, digamos, del subcapítulo referido a asociaciones civiles. Y vamos a ver ahora a las simples asociaciones, ¿sí? Veamos un poco esta cuestión de los antecedentes, ¿sí? Muy rápido, así no complicamos y nos metemos de lleno en el régimen vigente. ¿Qué pasaba? Había en el Código Velezano, ¿sí? Un famoso artículo 46, en el cual se contempló las llamadas simples asociaciones. En el Código de Vélez es como que estos entes, desde su naturaleza jurídica, se encontraban, digamos, en un lodazal, puesto que si bien no eran personas jurídicas, porque no estaban en el listado del artículo 33, eran considerados sujetos de derecho en ciertas ocasiones. Hoy en día, ¿sí? Las simples asociaciones son personas jurídicas, ¿sí? Son propiamente personas jurídicas. De una manera muy genérica, ¿sí? ¿Qué es lo que les digo? ¿Sí? Vean, el típico ejemplo de simple asociación, y esto, digamos, tuvo un ámbito de aplicación muy extenso, ¿sí? Mucha extensión en la República Argentina. ¿Saben qué entes se conformaban como simples asociaciones? Las cooperadoras en las escuelas y los colegios, ¿sí? Es como que yo les diga, la simple asociación, vean, es lo más básico que les voy a decir, pero adquiéranlo para sí. Es como una asociación civil, pero de menor complejidad. ¿Por qué de menor complejidad? Porque ya vamos a ver que ahora en el régimen vigente inclusive, y en el régimen ya derogado del viejo código, para la simple asociación, y ahí nos metemos en un tema principal, para la simple asociación no hay que requerir autorización estatal para funcionar. ¿Está? No requieren de autorización estatal para funcionar. Tampoco hay que registrarla en ningún lugar, ¿sí? Es una simple asociación de personas, ¿sí? Simple asociación de personas. No requieren de autorización estatal para funcionar, ¿sí? Sin embargo, puede haber, digamos, un acto constitutivo, un estatuto, ¿sí? Que ahora vamos a ver cuál es la forma que pide que se exprese la voluntad de esos asociados en esa asociación simple o simple asociación. Pero reitero, acá hay gran diferencia, digamos, con la asociación civil,
que sí requiere autorización estatal para funcionar. En la asociación civil ahí se da el control originario, estatal originario, pero a la asociación civil después siempre también le sigue controlando el Estado. En cambio, la simple asociación no requiere autorización estatal, ¿sí? Ni originaria, ni luego tiene sobre sí un contralor estatal. Desde lo orgánico puede compartir estos mismos elementos, ¿sí? Asamblea de asociados, comisión directiva y, ¿por qué no, comisión revisora de cuentas? Está asamblea de asociados, comisión directiva y comisión revisora de cuentas, ¿sí? ¿Por qué se aplica todo esto? Porque vean, los llevo a la órbita del artículo 187 en adelante, ¿sí? A la órbita del artículo 187 en adelante, en donde se regula las simples asociaciones. Vean, artículo 188, bajo este epígrafe de ley aplicable, reenvío. Las simples asociaciones se rigen en cuanto a su acto constitutivo, gobierno, administración, socios, órgano de fiscalización y funcionamiento por lo dispuesto para las asociaciones civiles y las disposiciones especiales de este capítulo. Es como que nos manda para todas esas cuestiones, ¿sí?, a la asociación civil. Por eso desde lo orgánico, ¿sí?, tenemos un órgano de gobierno que será la asamblea de asociados. Tendremos un órgano de administración que será la comisión directiva, y desde la cuestión referida al órgano de fiscalización existirá o podrá existir esa comisión revisora de cuentas, ¿sí? Vean, ¿cuándo comienza la existencia de la simple asociación? Desde su acto constitutivo, desde el día que se celebra. ¿Está? Desde ese momento ya tiene nacimiento y no requiere ninguna autorización estatal para funcionar. Y vean cómo también en la simple asociación puede que no exista el órgano de fiscalización. Está, que dijimos que en asociación civil, si es una asociación civil que no va a tener el número de 100 asociados, se puede prescindir del órgano de fiscalización, es decir, de la comisión revisora de cuentas. Y acá, en materia de simple asociación, también puede ser que, digamos, extirpemos el órgano comisión revisora de cuentas. Pero acá es otro supuesto, vean. Trabajamos con otro límite cuantitativo, ¿sí?, o piso cuantitativo. Artículo 190. Las simples asociaciones con menos de 20 asociados pueden prescindir del órgano de fiscalización. Subsiste la obligación de certificación de sus estados contables. Si se prescinde del órgano de fiscalización, lo que siempre decimos, no es que desaparece la posibilidad de fiscalizar, de controlar los libros del ente. Todo miembro, aún excluido de la gestión, tiene derecho a informarse sobre el estado de los asuntos y de consultar libros y registros. La cláusula en contrario se tiene por no escrita. ¿Estamos? Entonces, desde lo orgánico, también podrá prescindir. Pero acá, digamos, es más flexible todavía, ¿sí?, la pauta del artículo 190. ¿Sí? Si no va a llegar a 20 asociados, inclusive se deja de lado el órgano comisión revisora de cuentas, es decir, el órgano de fiscalización. Hay una pequeña diferencia con asociación civil, que era que si no va a pasar de 100 asociados en asociación civil. En simple asociación tan solo con 20. ¿Está? Si no va a llegar a 20, se puede prescindir. Vean, no está acá en el cuadrito, se los agrego para el Power que voy a mandar. Sí, me di cuenta ahora que no les incorporé esta cuestión. Lo tienen también en el Power genérico, ¿sí?, que voy a mandar de la materia, ¿sí?, que es el elaborado ya por cátedra en conjunto de los años anteriores. Hablemos un poquito de la forma, ¿sí?, cómo se constituye una simple asociación. Y acá también es más laxo. Es más flexible la simple asociación, porque se acuerdan que dijimos, la asociación civil debe constituirse por instrumento público, que era equivalente a decir escritura pública ante escribanos, ¿sí?, lo cual conlleva cierta cantidad de honorarios, ¿sí?, al menos mínimos.
Sin embargo, en materia de simple asociación, el artículo pertinente es el 187. El acto constitutivo de la simple asociación debe ser otorgado. Digamos, hay una opción dual, dos alternativas, ¿sí?, excluyentes entre sí, por instrumento público o por instrumento privado, pero ojo, que hay un aditamento, con certificación de firma por escribano público. ¿Está? Entonces, otra pequeña diferencia, a la asociación la podemos constituir por instrumento público, equivalente de escritura pública. En cambio, a la simple asociación basta por, o bien instrumento público, que nuevamente sería escritura pública ante escribano, o si no, simple instrumento privado, pero con firma certificada por escribano público. Entonces no bastaría hacer una simple asociación y que firmen las partes a secas, sino que habría que ir a escribanía, pero solo para que el escribano certifique firma, ¿sí? En definitiva, va a haber una intervención notarial, porque o se hace por escritura ante el escribano, en protocolo, como les dije, en esas hojitas azules, o al menos ya le viene redactado, digamos, a la escribanía del escribano, y el escribano tan solo pide que estampen sus firmas los integrantes de esa simple asociación delante de él. Entonces él certifica solamente ese hecho jurídico que pasó delante suyo. Y eso sí tiene fe pública, es auténtico, el hecho de que se ha firmado ante él. ¿Está? Eso les voy a agregar después en el Powercito, me di cuenta que no lo habíamos incorporado. Cerramos la cuestión de simple asociación, ¿sí? Así después nos abocamos ya a la parte final de la unidad, ¿sí? La unidad 12, y nos metemos de lleno en el tema de fundación. Vean, hace un rato habíamos hablado de la responsabilidad de los asociados en asociación civil, ¿sí? Muy sencillo. El asociado limita a lo que él se obligó a aportar, ¿sí? Nunca pueden llegar al patrimonio del asociado. ¿Está? Listo. En simple asociación, la lógica para los asociados también es la misma, vean, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? El fundador o asociado, ¿sí? 192, artículo 192. El fundador asociado que no intervino en la administración de la simple asociación no está obligado por las deudas de ella, ¿está? Sino hasta la concurrencia de la contribución prometida o de las cuotas impagas. Es decir, lo que él debería haber aportado, si ya lo hizo, digamos, allí la simple asociación responde con lo que es el patrimonio de la simple asociación. Y si él, digamos, tenía cuotas impagas, en todo caso allí sí podrán llegar al patrimonio personal del asociado en la simple asociación, pero solo en lo que él no hubiere pagado de esas cuotas las cuales se comprometió. Es como que él se comprometió a un aporte, como que yo le diga, los asociados en una simple asociación se comprometieron a abonar 10 cuotas mensuales de 20.000 pesos, ¿sí? 10 cuotas de 20.000, entonces estamos hablando como que tenía que aportar 200.000 pesos. Supongan que él pagó las 5 primeras, es como que entregó, para que forme parte del patrimonio de esa simple asociación, 100.000 pesos, pero está debiendo 100.000 pesos a la simple asociación. Si la simple asociación se endeuda con terceros, es decir, con otros acreedores, esos acreedores hasta podrían llegar al asociado que aún está debiendo, pero no a todo el patrimonio de ese asociado, sino solo hasta el límite de lo que él debe, es decir, el límite de la cuota impaga. ¿Se entiende? Solo hasta allí. En cambio, es mucho más compleja, ojo, la responsabilidad del que administra. ¿Sí? Ya, supongamos el integrante de la comisión directiva o los integrantes de la comisión directiva. ¿Está? Porque ahí vean, en caso de insuficiencia de los bienes de la asociación simple, el administrador y todo miembro que administra, de hecho, los asuntos de la asociación, es solidariamente responsable de las obligaciones de la simple asociación que resultan de decisiones que han suscrito durante su tramitación. ¿Está? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir? Que, ojo, porque el administrador,
supongamos un integrante de la comisión directiva de la simple asociación, si se endeuda, digamos, esa simple asociación, ojo que ese acreedor le puede venir a cobrar al integrante del órgano de administración, es decir, a los directivos, los integrantes de la comisión directiva. ¿Está? Y en ese caso nos indica que es una responsabilidad solidaria. ¿Está? Una responsabilidad solidaria, es decir, que le puede reclamar el todo de la deuda, ¿sí? Y podrá atacar los bienes personales, es decir, llega al patrimonio de esa persona humana directiva. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora bien, hay una pequeña, digamos, un pequeño beneficio que menciona el 191 segundo párrafo. Los bienes personales de cada una de esas personas, estamos hablando de esos directivos, digamos, que eran los administradores, no pueden ser afectados al pago de las deudas de la asociación, sino después de haber satisfecho a sus acreedores individuales. ¿Sí? Ahí es un poco, digamos, hay un conflicto entre los acreedores o las personas a las cuales él le debe individualmente y esos acreedores que se vienen, ¿sí? Que tenían créditos contra la asociación civil. Es como que esos acreedores individuales de él tienen prioridad a cobrarse de los bienes de ese miembro directivo antes que los acreedores de la asociación. Pero bueno, es más complejo el tema y quizás en un primer año todavía les cueste hacer, digamos, el correcto encuadre de esta figura. ¿Sí? Cierro la idea, digamos, en materia de responsabilidad en la simple asociación. ¿Sí? No se olviden esto de esta cuestión, ¿sí? Juega para el asociado en general misma responsabilidad que en la asociación civil, limitado al aporte, y si no pagó aún, allí sí le pueden llegar al patrimonio personal, pero solo en el límite de lo no pago, en el límite de la cuota impaga. En cambio, para el administrador, ojo, porque hay una responsabilidad solidaria. Excelente. Bien, vamos a encarar la parte final de la clase de hoy, ¿sí? Que se está extendiendo, pero pretendemos cerrarla ya como bloque normativo. Vean, antecedente normativo de las fundaciones, ¿sí? Pónganse ustedes en la cabeza, como algún caso muy claro, Fundación Favaloro, por ahí habrán visto hace unos años atrás, por ejemplo, la Fundación Pupi Zanetti, que organizaba siempre un partido a final del año, de la temporada, y reunía grandes figuras, y digamos, esa fundación local que sacaba a los chicos de la calle con estas finalidades, digamos, como se suele decir, de filatelia, digamos, de amor, digamos, por la propia humanidad, ¿sí? Unos fines solidarios tremendos. ¿Qué pasa? En materia de antecedente normativo en el Código Filantropía, lo que quería decir, sí, amor por la propia humanidad. Código de Vélez, lo mismo que en materia de asociación civil. El Código de Vélez y posterior reforma de la 17711 solo hablaban de que la fundación era una de las clases de personas jurídicas privadas. Pero el propio Código de Fondo, Código Civil de la Nación, no tenía ninguna regulación tipificada para las fundaciones. ¿Qué pasó? En el año 1972 sí se dictó, sí se sancionó y se puso en vigencia una ley nacional 19836, Ley Nacional de Fundaciones, año 1972. Entonces, desde 1972, las fundaciones, a diferencia de las asociaciones civiles, sí tenían un estatuto propio, regulatorio, de cómo se constituyen, cuáles son esas vías de constitución, cuáles son los órganos, cómo funcionan los órganos, ¿sí? Cuáles son los requisitos de constitución, ¿sí? Cómo se reforma el estatuto, cómo se disuelven y liquidan. Todo eso ya estaba regulado en la ley 19836. ¿Sí? ¿Qué pasó luego? La ley 26994 derogó la ley 19836 e incorporó al propio, digamos, articulado del Código Civil y Comercial lo referido, ¿sí? a las fundaciones. ¿Está? Que es lo que vemos, ¿sí? Y encontramos a partir de este capítulo tercero, ¿sí? Fundaciones. Vuelvo a reiterar. Título segundo de personas jurídicas. Capítulo 1, parte general. Capítulo 2, asociaciones civiles, que también contiene a las simples asociaciones. Y capítulo 3, lo referido a las fundaciones. ¿Estamos? Entonces acá, digamos, los traigo,
¿sí? Vamos a profundizar la figura de las fundaciones. Nuevamente en este comparativo habíamos dicho, asociación civil sí requiere autorización estatal para funcionar. Simple asociación no requiere autorización estatal para funcionar. Las fundaciones sí requieren autorización estatal para funcionar. ¿Está? Y esto está dispuesto, muy fácil y muy sencillo, artículo 193, segundo párrafo. Para existir como tales, viene hablando de las fundaciones, requieren necesariamente constituirse mediante instrumento público, ahí ya nos resolvió lo de forma del acto constitutivo, y solicitar y obtener, ¿sí?, autorización del Estado para funcionar. ¿Está? Artículo 193, segundo párrafo. Requieren autorización estatal para funcionar. Y acá anticipo un poco el juego. También va a haber un contralor estatal, nuevamente, no solo cuando nacen, sino durante toda la vida de este ente jurídico, persona jurídica. ¿Está? Fundación. Forma del acto constitutivo. Acá vamos a hablar algunas cositas que es un poco lo más interesante que les puede resultar en estas clases de parte general. Digamos, uno de a poquito va abriendo, expandiendo su universo a medida que avanza como en su maduración como persona y como estudiante de abogacía, ¿sí? Pero bueno, espero que les resulte de suma utilidad estas clases que humildemente preparamos. Vean cómo debe expresarse la voluntad para constituir una fundación. Vamos haciendo ese rápido comparativo. Decíamos, asociación civil se puede constituir por instrumento público, concretamente escritura pública. La simple asociación hay una dualidad de opciones, ¿sí? O por instrumento público, es decir, escritura pública, o por instrumento privado, pero con firma certificada. Vean qué singular la cuestión de la fundación. ¿Por qué? Porque la fundación, ¿sí?, hay distintas, antes que forma, hay distintas vías de constitución. La fundación se puede constituir por acto, digamos, entre vivos, ¿sí? Que un acto entre vivos, cuando estudian la bolita 16 de acto jurídico, es aquel acto jurídico que empieza a proyectar sus efectos en la vida de los otorgantes. Y también puede otorgarse por acto de última voluntad. Vean, artículo 193, tercer párrafo. Si el fundador es una persona humana, puede disponer su constitución por acto de última voluntad. ¿Qué significa eso? Que puede hacerlo por testamento. Está el testamento, un acto de última voluntad, ¿sí? Y el testamento, les cuento, en la Argentina, si ya no se los dije aún, hay dos maneras de testar, dos formas de testar, ¿sí? El testamento hológrafo, ¿sí?, hológrafo sin H, todo escrito, fechado y firmado por la mano misma del propio testador, sin intervención de oficial público. Y la segunda manera de testar es un testamento por acto público, que se formaliza ante escribano y la presencia de dos testigos. Entonces, resulta ser que ya con esta finalidad, digamos, post-mortem, con eficacia post-mortem, ¿sí?, se puede constituir, ¿sí?, digamos, deja, digamos, las directrices en su propio testamento el testador para que luego de su muerte parte, o por qué no, todo su patrimonio dependerá del elenco de herederos que tiene, ¿sí?, se destine a la conformación y constitución de una fundación. ¿Qué otra particularidad hay en materia de fundación? ¿Sí? Vean que acá, digamos, se rompe esta noción o concepción de, digamos, naturaleza contractual que hay tanto en la asociación civil o en la simple asociación. Porque en la asociación civil como en la simple asociación siempre estamos en presencia de una plurilateralidad de personas, es decir, la existencia de al menos dos o más personas. En cambio, la fundación puede surgir por voluntad de una sola, y ya, digamos, con efecto en vida. Porque vean, artículo 193, primer párrafo. Las fundaciones son personas jurídicas que se constituyen con una finalidad de bien común. Acá un poquito más cerradito que en materia de asociación civil, que no debía ser, digamos, un objetivo
que esté en contrariedad con el bien común o interés general. Acá, la persona jurídica fundación tiene una finalidad de bien común, sin propósito de lucro, mediante el aporte patrimonial de una o más personas destinado a hacer posibles sus fines. Entonces puede surgir por acto unilateral de una persona. Basta la voluntad de una sola, o puede haber varios fundadores de una fundación también, plurilateral, propiamente ahí adopta una naturaleza contractual. Entonces, ¿qué particularidad hay? Que la voluntad de una sola persona ya constituye en vida, por acto unilateral, o si no, también unilateralmente, pero con efecto post-mortem. ¿Cómo? Expresándolo en su testamento. ¿Estamos? ¿Qué pasa cuando él ordena que se constituya una fundación después de su muerte? Artículo 195. En ese caso, el acto constitutivo de la fundación debe ser otorgado por él o los fundadores o apoderados con poder especial. ¿Sí? Esto en realidad en general, si se lo hace por acto entre vivos, o por el autorizado por el juez del sucesorio si es por disposición de última voluntad. ¿Qué es lo que estamos acá aclarando? Vean. ¿Sí? Esto hay que concatenarlo con el artículo 193, segundo párrafo. Cuando es, digamos, por acto entre vivos, sea unilateral o bilateral o plurilateral. 193, segundo párrafo. Para existir como tales requieren necesariamente constituirse mediante instrumento público. Nuevamente, al igual que en asociación civil, instrumento público como equivalente de escritura pública. Y aparte ya hemos resuelto esto de solicitar y obtener autorización estatal para funcionar. ¿Está? ¿Qué es lo que pasa entonces cuando él dejó por testamento que parte de sus bienes o todos sus bienes se dediquen a conformar una persona jurídica? En su sucesión testamentaria el juez va a ordenar que se vaya constituyendo. ¿Sí? Va a haber una persona que designará el juez, o él en su propio testamento podría haber indicado una persona en específico. Cuando esa persona designada por el juez o por el propio testador propiamente va a afectar parte de los bienes para la constitución del ente fundación, nuevamente tiene que celebrarse un instrumento público de constitución. ¿Sí? Por escritura pública, ¿sí? Por instrumento público. Entonces, cerrando la idea, ¿sí? Forma del acto constitutivo, ¿sí? Si es por acto en vida, unio plurilateral, escritura pública. ¿Está? Y no se olviden que está esta alternativa de que también se constituya con eficacia post-mortem. ¿Está? Es decir, en acto de última voluntad. Concretamente, de testamento. Vamos a la estructura orgánica de la fundación, mucho más sencillo que en materia de asociación civil o simple asociación. ¿Sí? ¿Por qué? Justamente ahí lo ven ustedes. Va a haber un consejo de administración y puede haber un comité ejecutivo. ¿Cuándo habrá? Y bueno, si el propio estatuto, ¿sí? En ese acto constitutivo lo prevé. Tranquilamente podría haber nacido esa fundación tan solo con un consejo de administración. Está mucho más sencillo. Acá no hay miembros asociados, ¿sí? No hay un órgano de fiscalización privada, sino que hay un consejo de administración que lleva adelante, digamos, la vida del ente persona jurídica fundación. ¿Sí? Vamos a leer algunas cositas de cómo se conforma ese ente. ¿Sí? Después lean el 195, cuáles son todos los requisitos. ¿Sí? Acá siempre se habla de un plan, digamos, en definitiva tipo de inversión, ¿sí? Tipo planificación, porque la persona jurídica, fundación, necesita de fondos para subsistir. ¿Sí? Y como se la pone, digamos, en funcionamiento, hasta que empieza a generar por sí mismo ingresos como para autosustentarse, tiene que haber, digamos, una planificación por parte de los fundadores, de cómo se van a ir, digamos, ingresando y reingresando esos fondos. ¿Sí? Vamos al órgano, ¿sí? Consejo de Administración. Vean cómo estará conformado. Artículo 201. Consejo de Administración. El gobierno de administración de las fundaciones está a cargo de un Consejo de Administración, integrado por un mínimo de 3 personas humanas. ¿Está? Ya aclara expresamente.
Tiene todas las facultades necesarias para el cumplimiento del objeto de la fundación dentro de las condiciones que establezca el estatuto. Entonces, cantidad mínima de miembros, 3. ¿Sí? ¿Qué puede ser que suceda? Que el propio fundador pretenda tener un lugar en ese consejo de administración. ¿Está? Porque parte de su patrimonio es como que él hace una división de parte de los bienes de su patrimonio y lo destina para la fundación. Los fundadores pueden reservarse, por disposición expresa del estatuto, la facultad de ocupar cargo en el consejo de administración, así como también la de designar los consejeros, así se les llama a los otros miembros del consejo de administración, cuando se produzca el vencimiento de los plazos de designación o la vacancia de alguno de ellos. ¿Está? Los miembros, vean el carácter del cuánto duran el cargo, los miembros del consejo de administración pueden ser permanente o temporario. ¿Sí? El estatuto puede establecer que determinadas decisiones requieran siempre el voto favorable de los primeros, como que también quede reservada a esto la designación de los segundos. ¿Sí? Algunos podrán ser permanentes y otros temporarios. Los temporarios tendrán que ir renovando o en todo caso suplantándose, ¿sí? En la integración del comité del consejo de administración. Vamos al segundo órgano posible, ¿sí? Puede haber un comité ejecutivo en la fundación, ¿sí? ¿Dónde surge esto? Artículo 205. El estatuto puede prever la delegación de facultades de administración y gobierno a favor de un comité ejecutivo, integrado por miembros del consejo de administración o por terceros, ¿sí? El cual debe ejercer su función entre los periodos de reunión del consejo y con rendición de cuentas a él. Es como que es un subórgano totalmente relacionado o direccionado con el consejo de administración. ¿Está? Vean, los miembros del consejo de administración, o sea, del órgano principal, no es que en principio va a ser rentado, no pueden recibir retribuciones por el ejercicio de su cargo, no es como el director de una SA o el gerente de una SRL, ¿sí? Excepto el reembolso de gastos, siendo su cometido de carácter honorario. Esto, digamos, va en sí con la naturaleza, los fines de la institución de una persona jurídica, fundación. Bien, vamos cerrando la clase del día de la fecha, ¿sí? Y es muy interesante este artículo 213, ¿sí? Que tiene que ver con la propia naturaleza, vuelvo a reiterar. Las fundaciones deben destinar la mayor parte de su ingreso al cumplimiento de sus fines. Esto no es para ganar platita. La acumulación de fondos debe llevarse a cabo únicamente con objetos precisos, tales como la formación de un capital suficiente para el cumplimiento de programas futuros de mayor envergadura, siempre relacionado al objeto estatutariamente previsto. Promoción de la ciencia, ¿sí? Educación, medicina. ¿Estamos? Entonces, así es como de una manera muy genérica va funcionando la fundación. Contralor estatal, nuevamente, ¿sí? Contralor estatal, ¿cuándo? Cuando se pretende, digamos, obtener autorización estatal para funcionar, como luego, durante la vida. Y acá va a haber un gran control o contralor estatal, porque eventualmente en casos de reformas de estatutos se requiere intervención del órgano de contralor estatal. Supongamos los casos de fundación acá en Misiones, se requiere la intervención de la Dirección de Personas Jurídicas, Dirección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Misiones. Esta es el órgano estatal que en concreto tiene su competencia en la provincia de Misiones. Vean que singular esta cuestión de reforma del estatuto, ¿sí? Está las mayorías que se van a requerir, ¿sí? Dentro del propio Consejo de Administración, pero me interesa que analicemos el artículo 217, porque se acuerdan que yo les dije, cuando la asociación civil se disuelve y entra en proceso de liquidación y empieza a pagar, digamos, las deudas, ¿sí? A sus acreedores, que los hubiere, si quedaba algo no podía retornar a los propios asociados. Bien, en todo caso, si nada se dispuso en el estatuto, eso tenía que pasar, ¿sí? Para, digamos, a ser entregado a otra asociación civil con idéntico o parecido fin. Vamos a ver qué pasa cuando la fundación se disuelve y luego eventualmente del proceso liquidatorio queda algún remanente. ¿A quién se entrega? Vean,
En caso de disolución, el remanente de los bienes debe destinarse a una entidad de carácter público o a una persona jurídica de carácter privado cuyo objeto sea de utilidad pública o de bien común, que no tenga fin de lucro y que esté domiciliada en la República Argentina. Esta disposición no se aplica a fundaciones extranjeras, ¿sí? Las decisiones que se adopten en lo relativo al traspaso del remanente de los bienes requieren la previa aprobación de la autoridad de contralor. ¿Qué nos está queriendo decir? Nuevamente, acá, como esto lo decía mi viejo profesor de civil también en la Católica, ya por el año 99, profesor Mauri. Vean qué singular que es la fundación, porque la fundación, con ese órgano de consejo de administración, es como que carece de miembros, no hay miembros que se aprovechen de digamos, de la actuación del ente fundación. La fundación todo lo que hace lo hace para terceros, ¿sí? Que probablemente sean ajenos al giro de esa propia persona jurídica. Entonces, cuando se disuelve y luego se liquida, como no hay, acá sí que no hay ningún asociado a quien entregar, con más razón debe destinarse, y acá digamos, la fórmula es amplia, a una entidad de carácter público o persona jurídica de carácter privado cuyo objeto sea de utilidad pública o de bien común. ¿A quiénes pueden pasar los bienes? Algún, digamos, secretaría, subsecretaría, ministerio del propio Estado, nacional, provincial o municipal. O también a una persona jurídica privada, ¿sí? Que, digamos, su objeto sea de utilidad pública o bien común. Podía pasar a otra asociación civil o a otra fundación, puesto que ambas, en definitiva, de manera directa o indirecta, persiguen una finalidad de bien común. Bueno, gente, permítanme que vaya culminando la clase del día de la fecha, ¿sí? De tal manera hemos desarrollado prácticamente casi todo lo referido a la bolilla 12. Me ha quedado allí un temilla de la bolilla 11, que era la cuestión de responsabilidad civil, la evolución en las personas jurídicas. Pretendí dar este tema en particular ya de cómo funciona una asociación civil, una simple asociación o una fundación, como para que ustedes tengan mayor idea del funcionamiento, ¿sí? Cuando retomemos la siguiente clase en el próximo video, voy a hacer la bajada propia y específica de esa evolución del régimen, tanto de responsabilidad civil o penal. Es como que vamos a tomar unos minutitos en el siguiente video para, digamos, desarrollar ese temita final de lo que era los puntos finales de la bolilla 11, ¿sí? Hoy empezamos, digamos, como bloque normativo y hemos terminado, ¿sí?, íntegramente la bolilla 12. Yo les voy a mandar este material, digamos, audiovisual, el video de siempre, el PowerPoint que utilicé inclusive para la locución y desarrollo de esta clase, el PowerPoint que ya teníamos de años anteriores de la bolilla 12, ¿sí?, y algún material, digamos, complementario como fallos y otras cuestiones, y los estatutos tipos, tanto de asociación civil como de fundación, que, digamos, están como modelos en nuestra Dirección Provincial de Personas Jurídicas. ¿Está? Bueno, aprovecho el tiempito que me queda, les mando un saludo afectuoso, buena semana, cuídense, cuiden a su gente y nos vemos en el siguiente encuentro. ¿Está? Muchas gracias, chau chau.